La Biblia dice. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están escuchando en esta tarde. Quiero comenzar esta meditación de hoy con un texto de la palabra del Señor que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el versículo 28, que dice: porque en Él vivimos y nos movemos. Por estos días, para nadie es desconocido que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, aunque muchos no quieran aceptarlo, pero esto no quiere decir que no lo sea. Tiempos en que hemos tenido que cambiar muchos hábitos que hasta hace 2 meses atrás eran totalmente normales, como saludarnos de mano o saludarnos con un beso e incluso darnos un abrazo a veces. Tocarnos, darnos una palmada por la espalda, era algo muy normal y frecuente. Sin embargo, hoy cualquiera de esas prácticas es casi impensado. A veces creo que hasta nos debe parecer extraño cuando vemos que algunas personas lo han hecho frente a nuestros ojos. Nos hemos tenido que acostumbrar a nuevos términos, y es por eso que en el último tiempo hemos estado escuchando frases como el distanciamiento social o el distanciamiento físico, y por estos días se ha hecho tan popular esa frase que dice la nueva normalidad. Desde hace varias semanas se nos viene recomendando que nos quedemos en nuestras casas o incluso no salir si no es estrictamente necesario. Lo cierto es que a pesar de esto, la vida sigue y hay cosas que no pueden quedar de lado, y de una u otra forma tenemos que salir porque hay necesidades básicas o simplemente porque necesitamos cumplir con nuestras responsabilidades, trabajo que nuestro mismo Dios nos ha dado. Días atrás meditaba en eso que se dice sobre cuando el ser humano se ve enfrentado a momentos difíciles. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero muchas veces se dice que en tiempos de crisis se crece muchísimo más, porque se crean nuevas oportunidades y estas nos ayudan a crecer y a ser más fuertes. Pensaba en la iglesia de Dios, en todos nosotros, sus hijos que la componemos. ¿Cómo hemos reaccionado a este distanciamiento social o a esta nueva normalidad? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos enfrentando? Pensaba en esa pregunta que hizo el Señor Jesús cuando terminó de relatar la parábola de la viuda y del juez injusto. El Señor Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. En nuestro mundo existe una crisis de fe y son pocas las personas que tienen un concepto optimista de la vida y del futuro. Al enfrentarse a los apuros de la vida diaria, muchas personas sencillamente no tienen la confianza de que el mañana será mejor que el presente. Al mismo tiempo, muchas personas consideran que los principios de la Biblia son demasiado condenatorios y que sus promesas, muchas de ellas, están simplemente obsoletas. Pero volvamos a la pregunta que hacía Jesús: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que el Señor hallará verdaderamente fe en la tierra cuando Él venga? La respuesta puede ser que quizás sí, hallará fe. Pero ¿cuánta fe hallará? ¿Cuántos de sus hijos estarán realmente velando? Fíjese que han pasado más de 2000 años desde aquella pregunta hecha por el Señor Jesús, y la situación es exactamente la misma: la falta de una fe auténtica y activa. En este momento, Jesús habló de la necesidad de tener y practicar una fe viva. Habló de una viuda a quien un juez no le quería hacer justicia, pero ella insistió con tanta perseverancia que finalmente el juez, quizá por cansancio, finalmente decidió ayudarla. Lucas 18, 1 al 5. Jesús en esa oportunidad se valió de este ejemplo de la vida diaria para explicar la promesa de Dios de ayudar a todos los que Él ha llamado. Y Dios no hará justicia a sus escogidos
que claman a Él día y noche? Os digo que los defenderá presto. Lucas 18, 7 y 8. Jesús nos asegura que Dios responderá a nuestras oraciones. Lo dice con certeza. Pero, ¿tiene usted, hermano, amigo, tiene usted una verdadera fe en que Dios responderá a sus oraciones? ¿Siente que Dios ha respondido sus oraciones? ¿Ha visto sus oraciones respondidas? ¿Ha visto sus oraciones contestadas? ¿Tiene esa convicción de que Dios lo hace o que Dios lo hará? Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted realmente claro qué es la fe? ¿Tiene claro en qué consiste la fe? Si nos vamos a la palabra de Dios, esta dice que es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pablo a los Hebreos capítulo 11, 1. Pero, ¿qué es esto en términos prácticos, en términos reales? En otras palabras, tener fe es creer. Es tan sencillo como eso. Pero no cometamos nosotros el error que cometen muchos pensando que si creemos en Dios, eso es fe. Es decir, que tan solo si creemos que Dios existe, entonces eso es tener fe. Muchos hasta hoy dicen que creer en Dios, por tanto, entonces tienen fe por el solo hecho de creer en Él. Por supuesto que es necesario creer en Dios, pero eso es solo el primer paso. Pero como dijo el apóstol, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Por lo tanto, si solo creemos, entonces eso no nos diferencia de los demonios, o los hijos del diablo, los hijos de Satanás. Yo le pregunto en esta tarde, ¿cómo le ha encontrado usted toda esta situación que estamos viviendo? ¿En qué situación con Dios lo ha encontrado? ¿En qué relación con Dios le ha encontrado? ¿Cree en Dios solamente? ¿O cree en Dios que Él hará como ha dicho? Usted se está cuidando en su casa quizá. ¿Se está cuidando motivado por la prudencia? ¿Motivado por la responsabilidad? ¿Movido por el cuidado al que nos han llamado las autoridades y los expertos de salud? ¿O está en su casa aterrado, sin asomarse ni siquiera a la ventana de su casa? Y cuando lo hace para ir a comprar al negocio de la esquina o para ir al centro a pagar alguna cuenta, a comprar algo que le falta, lo hace casi corriendo, lleno de temor y lleno de terror. ¿Cuál es su relación con Dios hoy día? ¿Cuál es la fe que usted tiene en Dios hoy día? Si realmente queremos tener una relación íntima con Dios o creemos tenerla, entonces debemos comenzar por tener una relación íntima y dinámica con Dios. Y nuestro modelo de fe a seguir debe ser nuestro Señor Jesucristo. Su vida es el ejemplo perfecto de fe en Dios. Jesús mostró en todo momento una fe viva y alentó a otros no solo a creer en Dios, sino también a creerle a Dios. Fíjese la gran diferencia que hay. Es decir, creer lo que Él dice y vivir de acuerdo a esa convicción. Como decía antes, muchas veces la crisis y la adversidad presentan grandes oportunidades para poder crecer y salir fortalecidos. Entonces, quizá esta crisis sanitaria por la que estamos atravesando, este virus que nos ha llevado a distanciarnos, a dejar de congregarnos en nuestra iglesia, podría ser utilizado quizá como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La verdadera fe siempre ha tenido y tendrá enemigos. Las ocupaciones diarias, el razonamiento humano, la duda, el temor, las preocupaciones. Pero sin embargo, a pesar de ello, el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. Los hijos de Dios, los santos, vivirán por la fe. Esa será su única razón de vida, de ser. Los hijos de Dios vivimos y debemos vivir por fe. Y el miedo, el temor, el terror, el pánico que muchos puedan estar viviendo no pueden estar presentes cuando hay una verdadera fe.
Quizá usted estará pensando que no tiene fe, porque las crisis y los problemas muchas veces nos hacen cuestionar nuestra fe. Pero no se desespere, porque en la Biblia podemos ver que aún hombres y mujeres de gran fe tuvieron que enfrentarse a situaciones que fueron verdaderos desafíos para su confianza en Dios. Pero Dios espera que nuestra fe se vaya fortaleciendo. Es imprescindible, hermanos, que así sea. Sin fe, dice Pablo a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Solo por medio de la fe podemos recibir la aprobación de Dios. Pero como dije antes, la fe no es solo creer en Dios y no es algo de lo que podamos revestirnos nosotros mismos. La fe verdadera surge como resultado de una relación profunda y madura con Dios. ¿Cómo obtenemos esa fe? Pidiéndosela a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él quiere que tengamos fe y está deseoso de dárnosla. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Lucas 11, 9 al 13. ¿Pero cómo se pide esta fe? Hay un método muy eficiente para poder hacerlo: la oración. Es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso haré, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:13. Otro medio importante para poder conseguir la fe es a través de la lectura bíblica. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, como dije antes, pero Él nos habla a nosotros por medio de su palabra que ha dejado escrita. Para creerle a Dios debemos conocer lo que Él hace y lo que Él hará. Y a medida que estudiamos las Sagradas Escrituras y oramos, nuestra fe va fortaleciéndose en al menos dos formas. Por una parte, nos enteramos de lo que Dios nos promete, las cuales podemos reclamar. Y por otra parte, los relatos inspiradores de la Biblia que nos tranquilizan y ayudan a fortalecer nuestra fe. Pablo dijo a los romanos: las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas. Ahí están, en su palabra, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento, en Romanos 15:14. La obediencia a Dios también es otro paso importante en el fortalecimiento de nuestra fe. La obediencia es hacer lo que Dios nos manda. El vínculo entre la obediencia y la fe es evidente a lo largo de todas las Escrituras. Si le creemos a Dios, debemos demostrar esa fe por nuestra conducta. Caminar con Dios. Si usted tiene una vida de oración, de estudio de la Biblia y de una sincera obediencia a Dios, podrá llegar a tener una estrecha relación con Dios. Caminar con Dios significa tener contacto diario y permanente con Él y esforzarse por hacer su voluntad. La fe se construye día a día, no es algo de un momento a otro. Cuando Daniel se negó a cumplir con ese edicto del rey, sabía él perfectamente cuáles serían las consecuencias inmediatas para su vida, pero también sabía muy bien que debía creer a Dios y obedecerle. Daniel se mantuvo firme y Dios lo libró de los leones en aquel foso. Nosotros, al igual que Daniel, debemos tener fe y confianza en la promesa del reino de Dios y todo lo que ello significa. Vivir por fe, hermanos, puede exigirnos en ocasiones que tengamos que enfrentarnos a situaciones muy difíciles. Es posible que nos encontremos en circunstancias en las cuales no podamos disfrutar de las comodidades a las que estamos acostumbrados, como nos está pasando en estos tiempos. Hasta nuestra seguridad personal podría verse amenazada. Pero no olvidemos lo que dice Pablo: la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que se ven, en Hebreos 11:1. Hermano, hermana, amigos en general, ¿usted le cree a Dios o solo cree en Dios? ¿Confía en sus promesas? ¿Conoce las promesas de Dios para sus hijos? ¿Cuál era su relación con Dios antes de este distanciamiento social? ¿Cómo está hoy su relación con Dios, producto de todo lo que estamos viviendo?
¿Siente que se ha acercado más a Dios ahora en este tiempo? ¿Siente ahora la necesidad de Dios, de buscarle, de dirigirse a Él? ¿Lo ha hecho más que lo hacía antes? Si no nos podemos congregar por esto del distanciamiento evitable, ¿cómo le está buscando? ¿Ora usted constantemente? ¿Lee la palabra de Dios a diario? ¿Realiza un culto en su hogar con su familia? ¿Qué tanto conoce a Dios? ¿Sabe realmente lo que Dios espera de usted? Solo usted puede responder todas esas preguntas que le acabo de hacer. Hoy no es aconsejable reunirnos, pero aún tenemos la oración y la lectura de su palabra, por la cual nos habla permanentemente. Esta es una buena oportunidad para poder fortalecer nuestra fe, que grandes cosas Dios tiene para aquellos que buscan primeramente su reino y su justicia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, agradezco por esta oportunidad de poder compartir su palabra con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Quiero agradecer, Señor, también por sus cuidados con cada uno de nosotros. Gracias porque usted nos habla a través de ella con tanta claridad. Quiero pedir, Señor, por intermedio de su Hijo, que usted, Señor, nos ayude cada día a fortalecer nuestra fe. Esa fe que nos ha llevado, Señor, un día a creer en usted, a creer en el sacrificio de su Hijo en la cruz por cada uno de nosotros pecadores. Padre Celestial, que esa fe se vea aumentada, que se vea fortalecida en estos tiempos difíciles, que algún día cuando volvamos nuevamente a reunirnos en la congregación, en el templo, Señor, a alabar su nombre todos juntos, reunidos, lo hagamos, Señor, con una fe mucho más potente, una fe mucho más fuerte, que seamos cada día victoriosos en Cristo Jesús. Lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Él. Amén. La Biblia dice: